Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en unas nuevas charlas de diseño y unas charlas, como todas, maravillosas, sensacionales, me tienen emocionadísima por múltiples razones, ¿no? Y ahora estamos aquí con el maestro Paolo Arámbula. Ay, Paolo, ¿cuándo me Hola, conocías? ¿cómo están? Qué gustazo estar aquí contigo. Eh, Como siempre, tengo que hacer el recuento, ¿no? Yo estaba en el posgrado de la UNAM, allá por los años, inicios del 2000, 2002, 2003 más o menos, y un día sube un alumno, flaquito, así, muy, eh, y me dice, oye, es que necesito apoyo con ergonomía para mi tesis, ¿no? Yo muy Ok. correcto. Ah, sí, claro, por supuesto. Le digo, ok, creo que nunca te di clase, ¿verdad? O sea, clase como tal de No, ergonomía en el CD no, pero no, bueno, tú no. llegaste muy seguro a tocar la puerta, dije, va, vamos a platicar. Y, oh sorpresa, traías un tema de un traje de apicultor, Así es, es decir, de las personas que se dedican al cuidado y al cultivo y a la crianza de las abejas. así es. Pero tú ibas con la mentalidad muy estructurada, que era como cortar lámina y como que íbamos a hacer carcasas para máquinas, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Entonces llegas y me dices, bueno, es que a ver, necesito los parámetros de antropometría y no sé qué. Y digo, Paolo, espérame, es que aquí estás entrando en un terreno que ya el diseño industrial brinca o abre la puerta al diseño de vestimenta, ¿no? Al Sí, patronaje, al movimiento humano, a entender la actividad, a las condiciones de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que platicamos un par de ocasiones. sí, sí. Y en ese momento yo renuncio, ¿no? A mi estancia en la UNAM y a la Ciudad de México y me desaparezco y bueno, salgo de la Ciudad de México y ya no supe qué onda contigo hasta que nos volvemos a encontrar muchos años después en el posgrado. Así Pero aquí es. hay otra parte de la historia que tú tienes y que yo no me acuerdo. Pues ahora la platicaremos. En esa ocasión del posgrado, yo justo estaba metiendo mi solicitud. Había metido mi solicitud para entrar al posgrado de diseño industrial. Ajá. Y unos días antes, digo, estaba en una crisis profesional muy fuerte. De esas que suelen darnos de vez en cuando. Exactamente. Y me adelanté, yo tenía la entrevista un día después y cuando fui al posgrado dije, ya, voy a ir un día antes por mis papeles, no quiero entrar al posgrado. Y tú estabas dando, creo, un seminario de ergonomía en ese momento en la maestría, porque Yo ya ya no no estaba en estabas aquí. México, pero estaba Así, de invitada en el posgrado, exactamente. así es. Entonces, llegando al posgrado, pues te vi, me dio mucho gusto, te saludé y saliste a preguntarme cómo estaba y demás, y te conté eso, ¿no? Que ya no iba a entrar, que había intentado, más bien que había hecho la solicitud, pero que ya no iba a seguir con el proceso. Y tú me dijiste que no, que estaba loco, que me acercara. Entonces me llevaste justo con el comité que estaban haciendo entrevistas a otros, pues A otros otros sí, 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 participantes, ¿no? participantes, Candidatos, estudiantes. candidatos al posgrado, sí. Entonces me dieron pues una charla, yo creo como de 15 minutos, yo la sentí muy informal. Esto te lo he de platicar aquí y pues no sé, Pero bueno, ¿qué te parece si esto, porque es eso parte lo platico ya. importantísima, lo platicamos cuando llegues a posgrado, ¿no? Pero de esa Parece parte que tú me dices, es que cuando me iba a arrepentir, tú me llevaste. Ahora no me acuerdo. bueno, ¡Oh! pues para mí fue importantísimo ese momento también. Ok, Paolo, pues entonces se pueden dar cuenta que hace un buen rato que no nos vemos, ¿no? Pero otra vez estamos aquí con la magia de la tecnología. Eh, y verdaderamente encantada, porque ahora estás incursionando en unos campos que ya también nos contarás ahorita. Así es, sí, porque Pero me avienta a platicar ahorita. Pero a ver, Pablo, cuéntanos, ¿cómo llegas al diseño? ¿Cómo te inscribes? ¿O cómo decides decir, sí, quiero ser diseñador industrial, voy a hacer trámites porque entro a la universidad de diseño? ¿Cómo fue ese encuentro? Mira, es bien curioso porque no lo he olvidado. Es decir, durante todas las sesiones de inicio con mis alumnos, porque les doy a diseño 3 y diseño 4, que es el primero ahí en el CD, y generalmente en todas las escuelas en las que he estado, siempre pregunto eso, ¿cómo llegaron aquí? Porque me parece sumamente importante saber la historia de vida de cada una de las estudiantes y cada uno de los estudiantes. Es decir,
para qué están en donde están, ¿no? ¿Para qué quieren estudiar diseño industrial? Yo llegué a diseño industrial estudiando yo estudiaba la prepa 5 de la UNAM, y después de haber pasado 3 años, bueno, 2 años en la prepa y decidir que no me iba a meter a nada de diseño porque todos en mi familia decían que iba a estudiar algo de diseño, me metí al área 2. Entonces, estuve un semestre en el área 2. ¿Esa cuál es? ¿Físico-matemático? No, químico-biológica, porque había decidido ser odontólogo, como mi padre. Okay. Entonces, era llevar la contraria, ¿no? Un poco. Pero estando en el área 2 me di cuenta que no era lo mío y decidí esperarme, bueno, más bien hacer exámenes para pasarme al área 1, porque tuve la fortuna de pues, encontrarme el librote de carreras de la UNAM. Todavía se utilizaba, todavía no estaba el internet, entonces claro. leí todas las que me interesaban y muchas eran hacia el diseño, y me encontré diseño industrial. Y en ese momento estaban pláticas de orientación vocacional. Me acuerdo que llegó un profesor del taller de arquitectura, Juan O'Gorman, y platicó de diseño industrial. Bueno, a ver, el taller se llama Juan O'Gorman, no es que haya llegado Juan O'Gorman. No. Juan O'Gorman es el taller, el maestro se llamaba Armando, no me acuerdo bien su apellido, pero Armando. Y además no solo me vendió la carrera de diseño industrial, lo hizo muy bien, sino que me vendió el asunto del taller, ¿no? Que del taller pasábamos, porque en diseño industrial en el CIDI, en la UNAM hay un doble examen, ¿no? O sea, entras a arquitectura. Exactamente, entras a arquitectura, tronco común. Y luego tienes que presentar un examen. Entonces eso, pues como que puso mis alertas, y dije, yo quiero entrar ahí, porque también tengo entendido, en la FES Aragón, y yo quiero entrar a CEU, y era un problema, porque, bueno, después de todo, no hice los exámenes de extraordinarios para pasar en ese año, me esperé pensando en que me servía tomar las asignaturas, es decir, dibujo constructivo, físico, matemáticas y demás, ¿no? Todas esas materias que pues, sí te sirven para arquitectura y para diseño industrial. Claro. Entonces, en ese tiempo decidí ir al CIDI, me encontré con Marta Ruiz, que era la que llevaba el control de alumnos, de egreso y de estudiantes, y ahí me platicó, ¿no? De toda la carrera, y me quedé enamorado del CIDI, de la UNAM, del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, con sus talleres y demás. Entonces decidí que tenía que entrar ahí, de alguna u otra manera. Me dijiste, aún con el año de arquitectura, no importa. No importa, ahí he de decirles que hackeé el sistema, porque antes no podía, o sea, tú entrando a arquitectura, así tuvieras arquitectura, podías hacer el examen de diseño industrial. Y entonces investigué posibilidades para que, después de tener 4 años en la prepa, mi pase directo no me mandara a otro lado, ¿no? A la FES, por tener 4 años. Claro. Entonces, me di cuenta que urbanismo solo existía en CEU, ahí en arquitectura, y puse como pase directo urbanismo, y me quedé en urbanismo en CEU. Ok. Entonces ese fue un poco de hackear al sistema para decir, claro, en ciudad, en el campus, para, ¿no? Para votar, para apostarle realmente a CEU. Entonces ya, uno que entra a arquitectura dice, ya la libré, pero no, tienes que esperarte un año, pasar todas las materias y hacer tu examen. Preparar tu portafolio y un portafolio que ingreso, tus trámites para el CIDI, como si fuera la primera vez que vas a entrar a la universidad, pues. Así es. Y de hecho ha ido subiendo el número de aspirantes. En ese tiempo me acuerdo que eran como 300, y los que quedan 60. Nos quedábamos 60, ahora tengo entendido que son 65 o algo así. Bueno, ya se notó el cambio. 68, sí. Entonces, pues fue así como tomé la decisión. En realidad yo, pues sí, en la preparatoria ya me la pasaba haciendo cosas, ¿no? O sea, ya traías el gusanito creativo. Exacto, yo siempre me la pasé haciendo gorras,
mochilas, reutilizando material, hacía cajitas de todo hacía, ¿no? Dibujaba mucho, me gustaba mucho. Antes también había pensado ser artista plástico, pero ahí sí mi padre me dijo, no, no directamente, pero así como, no, mijo, ahí sí no. Ahí Eso se oyó muy feo. sí, te vas a morir de hambre, ya sabes, ¿no? La preocupación de los padres. Claro. Y El artista de qué el, va a vivir, ¿no? de qué va a vivir, se va a ir por la mala vida, ¿no? Las drogas, el alcohol, no sé. Bueno, pues Yo ya no eso sé qué donde pensaba quiera. en la cabeza de Claro. otra generación, ¿no? Porque es eso, son otras generaciones. Oye, Entonces, y así fue como seguramente, llegué al... seguramente, te digo, seguramente cuando tu papá te veía en la prepa y haciendo y creando y reciclando y no sé qué, y decía, y cree que va a ser odontólogo como yo. ¡Uf! Pues fíjate que en realidad todo eso de lo manual y el hacer, justo la familia de mi padre es, o sea, son unos buenazos, ¿no? Nada más que Bueno, no de hecho, existía el eso. odontólogo necesita Exacto. esa habilidad, ¿no? Mi Claro. papá hacía sus propias placas, o sea, en vez de mandarla con los técnicos, Ajá, ajá. él las hacía con el acrílico. Yo utilicé varias veces para modelos acrílico dental y cosas así, pero todo tiene que ver mucho por parte de mi familia, de mi papá, y mi mamá, Claro. claro, es arquitecta de la UNAM, entonces Ah, no, ella bueno, pues ya lo fascinada, traes en la sangre, claro. sí, ella fascinada. Entonces, mi abuelo tenía una Oye, fábrica en León de zapatos. no, pues ya, 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 ya. Entonces, pues sí, estaba directo, yo no lo quería aceptar, pero la vida me lo puso igual ahí. Oye, me imagino alguna vez tu papá y tu mamá platicando cuando estabas haciendo trámites, ¿no? Que si urbanismo, arquitectura, artes plásticas, no sé qué. Seguramente entre ellos alguna plática era de, a ver, ¿a dónde se va? ¿A odontología o arquitectura? Apuesta. Sí, no, fue muy claro. O sea, en realidad, en ese sentido, sí fue muy claro. De repente, cuando me di cuenta que no era lo mío las químicas biológicas, dije, ¿en qué estoy pensando, no? Y Tu les mamá dije, dijo, yes. no, pues sí, pero se espantaron un poco porque les dije que me iba a esperar otro año. O sea, que iba a intentar pasar las materias del tronco común en extraordinario. Eran Intentar. cuatro, exacto, eran Ay, cuatro. chamaco. Pero cuando llegué a los exámenes, pasé dos, creo. O sea, pasé todas las materias del Uh tronco -huh. común y creo que pasé dos y me inscribí a otras dos o tres pero Amarrar. perdí un año. Aunque he de decirte, en tercero de primaria, de tercero a cuarto, me habían adelantado un año. Ah, bueno, ya. Entonces, Ahí medio le ibas compensando. exacto, la crisis que tenía iba un poco por ahí también, pues porque siempre fui más chavo, ¿no? En mis salones. Entonces me daba un poco de Oye, cosa llegar a la universidad así como, fíjate qué interesante que estas crisis, reprobé la materia, me voy a la parranda con los cuates de prepa, ¿no? Que es así como que un caldo de cultivo maravilloso. El que te haces al mejor amigo y él va a derecho y tú dices, ay, yo quiero arquitectura, pero me voy, híjole, ya no nos vamos, no, pues sí me voy a derecho con mi cuate, o mi papá dice que no sé así. qué, o lo que sea. Son crisis que qué bueno que lo estamos platicando aquí porque todos nuestros seguidores, hay muchos jovencitos seguramente, o ya personas mayores que tenemos hijos en este proceso, en esta etapa, y es una etapa extraordinariamente crítica a la que no le damos la importancia de vida, Así ¿no? es. Ay, mi Así. hijo está escogiendo carrera, ¿cuál? Ay, no sé. No, es un momento de veras de crisis existencial en todos los sentidos. Sí, de hecho, cuando platicamos en el salón, siempre les comento, o cuando pregunto, a ver, ¿cómo llegaron aquí, ¿no? A este salón de clases de diseño industrial, tendemos a contar historias muy de, no, pues es que decidí hacer esto o fui a la... Y lo contamos como si fuera todo súper racional, cuando en Ah, no, y realidad lineal, ¿no? y lineal, cuando en realidad hay una serie de decisiones personales desde el interior, desde el cuerpo, no desde la razón. Y también hay experiencias de vida que nos llevan para allá, ¿no? O sea, no necesariamente, hay quien me ha contado que pues que no intentaba entrar a Uh arquitectura, -huh. pero que, o sea, que llega de casualidad, ¿no? Entonces, Claro. hay quien no le dieron la primera opción y le dan la segunda y cae en arquitectura. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y eso para el diseñador y la diseñadora es importantísimo, saber Oye,
que la incertidumbre está ahí. Y luego, otra cosa, ¿no? El alumno, que también ya cuando lleguemos a tu fase como académico, como docente, nos encontramos permanentemente, profa, pues es que no sé si voy a seguir, ¿no? Sí, sí, Y dices, ¡ay! Que hay alumnos también, Pablo, ya que decirlo, y nos estamos adelantando, perdón, a decir, ay, ojalá, que, ¿a qué hora se va? exacto. Así es, que diga, qué buena, que le dices, qué buena decisión estás tomando. ¡Wow, te felicito! Y uno casi, casi como diciendo, a ver, ¿a qué hora le digo? Agarra calle, chamaco, porque... Sí. Y hay otros que dices, no, 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 ¿no? Lo Observa, cuido. ¿no? Exacto, exacto. Oye, pero a ver, entonces ya llegas a arquitectura, bueno, entras por urbanismo, llegas a arquitectura, ¿no? ¿Cómo fue tu examen, tus entrevistas, tu portafolio para llegar al CIDI? Pues mira, la verdad es que yo estaba como muy contento y muy tranquilo. O sea, el año de arquitectura, a diferencia de muchos amigos y amigas, la sufrieron y estaban muy tensos porque tenían que pasar. Y en realidad yo también estaba con esta actitud de, pues si me quedo en arquitectura no hay problema. O sea, estaba como relajado. Y eso creo que fue también fantástico en mi proceso. Ya estabas en CEU, que era una decisión, Exacto. Era ¿no? una decisión. Ya estar en arquitectura, eso es bueno. Ya. Y como sabía que había hecho muchas cosas hacia allá, o sea, sin querer, ¿no? O sea, te digo que hacía mochilas y las vendía y dibujaba y el mismo taller me dio bases mucho de composición Claro. y lo básico. Entonces yo estaba como muy tranquilo en ese sentido, pero sí, sí lo preparé, o sea, evidentemente con un amigo, con el novio de una amiga que eran mayores, de ahí de la cuadra, yo vivía en Cuapa, en Villa Cuapa, él era diseñador gráfico de la UAM y sacaba fotografías de producto. Entonces le dije, oye, ayúdame. Entonces justo me preparé, ¿no? Yo hubiera sacado fotografías en aquel tiempo, todavía no eran digitales, ¿no? No, 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 no. Oye, el rollo, lo compro de 24, lo compro de Exactamente. 36, ¿no? No, porque el Exactamente. revelado y si se vela. Yo no tenía idea, la luz, todo eso, ¿no? Ya había sacado unas y no me habían gustado, se veía el fondo, ya sabes, el mantelito de ahí, el fondo que Ajá, no ajá. te das cuenta, no tienes la conciencia. Entonces, para mejorarlo, le platiqué a Rubén y me dijo, sí, sin problema, te ayudo. Súper buena onda, tenía unos fondos Entonces, padrísimos, degradados de los 90, ya sabes. Entonces, él me ayudó a sacar fotografías para organizar mi carpeta. tu carpeta, tus maquetas de arquitectura, o sea, lo que habías hecho. Y, Exacto. ok, entonces llegaste mucho más armado y seguramente más que otros, pues. Sí, sí, y hice la carpeta. En ese tiempo todavía podías diseñar la carpeta, entonces un material que tenía mi papá de cuero, unas como tiras, las tejí, y entonces, no, la carpeta todavía la tengo por ahí, hubiera estado increíble que te la mostrara. A ver si en el siguiente te la Ok, va, te prometido. demuestro, para que vean, o sea, en realidad sí le dediqué a eso. Y una vez que presenté eso, yo estaba como muy tranquilo. Muchos de mi salón éramos como 15 que queríamos entrar Wow. a diseño industrial y ahí vamos, ¿no? Y nos tengo un amigo que ahorita está en España, Sandor, que con él era con el que trabajaba más, ¿no? En esta cuestión. Y le preguntaba, ¿y tú cómo le haces? Porque él, además, él leía mucho. Él es de ascendencia española y tiene toda esta conciencia, ¿no? Es mucho más crítico, era mucho más crítico que yo en ese momento y me mostró todo ese panorama de no puedes llegar así nada más, tienes que estructurar. Y entonces platicábamos, ¿no? Ay, Platicábamos y esos que son me ayudó. ángeles, esos son ángeles Exacto, que le llegan a uno. así es. Y las entrevistas, bueno, los exámenes están padrísimos. Luego ponían diapositivas. No sé si sabes cómo son los exámenes o cómo eran. No, yo no entré al Bueno, CIDI, entonces no sé. en ese momento, Cuéntanos el secreto. en ese momento hay varias etapas. En una de las etapas te llegabas al Horacio Durán, a la sala, Al aula magna. al aula magna, y ahí te pasaban diapositivas y te pasaban diapositivas y tú te hacían preguntas, ¿no? La quitaban y te decían quién era el personaje que estaba ahí, ¿no? Pero no eran solo de diseño, eran pues, de la vida política y demás. Y eso está padre porque te das cuenta quién es, Cultura ¿no? general, Exacto, claro. es cultura general.
Y me acuerdo que pasaron, de la que me acuerdo muchísimo, es una de Maradona, que muchos no tenían ni idea, y yo pues era pambolero en la prepa, también quería ser futbolista. En arquitectura dije, no, ya Paolo, dedícate porque si no, no vas a sacar la arquitectura o diseño. Y, y pasaban también de qué color era la camisa del personaje. Wow, o sea, y simplemente checando qué tan educado tienes el ojo, la memoria fotográfica, la Otra es capacidad de observación. cuántas personas eran, ¿no? Y habían puesto un cuadro me acuerdo mucho de Diego Rivera, el de los Alcatraces, en el que hay 3 personas, pero hay una en el fondo muy oscuro que no se alcanza a ver. Y entonces ¿de quién era este cuadro, no? A mí la verdad es que me sirvió mucho arquitectura, porque aunque mi mamá es arquitecta, pues tiene otros, le tocaron 3 hijos varones, y pues imagínala, ¿no? Pobre. Y le costaba mucho jalarnos, ¿no? A mi papá y a toda esta parte cultural. Sí, claro. En la dinámica cotidiana. Entonces, ya luego hiciste equipo con tu mamá. Ah, claro, ¿no? Me la pasaba preguntándole y me la llevaba a todas las exposiciones que necesitaba ir y demás, ¿no? Pero arquitectura, tuve una maestra también muy buena de historia, Sana Boni, que nos mostraba diapositivas de arquitectura. O sea que te fue preparando. Nos fue preparando y además nos echábamos concursos de bocetaje, ¿no? Con mi amigo Sándor y con Cristian y con Antonio, otros que entraron, bocetando, a ver quién bocetaba más rápido, porque las cambiaban rápido, pasaban rápido las diapositivas, ¿no? Entonces hacíamos el boceto de lo que habían visto. Catedral, de lo que había, ¿no? Y me abrió un panorama enorme, ¿no? O sea, la cultura occidental, Europa, yo ni por aquí me pasaba, yo estaba clavado en el fútbol, yo era, ¿no? Y ya. Entonces sí, fue así como fui llegando a los exámenes. No había entrevistas en ese tiempo, era nada más una carta. Y luego otro examen que estuvo padrísimo también. Me acuerdo que nos pidieron un sistema, o sea, no te dicen nombre, no te dicen una cámara, te dicen, haz un sistema para respirar debajo del agua. O sea, claro, lo que quieras. Y tú llevas material, ¿no? Tú llevas tus plumones, tus pinceles, tus lápices, lo que quieras, y hojas. Y me acuerdo que me aventé una puntada maravillosa. Era un sistema que tenía acá atrás una serie de algas, entonces que por medio de filtros y por algas podía respirar. No, una cosa maravillosa, según yo. Quién sabe cómo me fue, pero pasé. Otro de los exámenes era modelado con arcilla, con barro. Y te daban un tema y tenías que conceptualizar o tenías que hacer la figura. Me acuerdo que nos tocó un perfumero y yo me aventé me tardé como, no me acuerdo si eran 2 horas, me tardé como 1 hora y media pensándole y haciendo y no me gustaba. Y tenía sí tenía que tener como esta parte conceptual del aroma, que se reflejara el aroma. Y entonces me tardé años y era una cosa espantosa lo que había hecho. Y como media hora antes de que terminara dije, simplifiqué, puse como 3 volúmenes verdes, y eran como unas almendras, ¿no? Entonces yo dije, olor a almendra, ¿no? Pero simplifiqué y abstraje la forma, ¿no? Y me encantó también. O sea, y veías otras cosas. Qué interesante el proceso del examen, porque finalmente es todas las habilidades, todos los talentos, ¿no? O sea, la parte bidimensional, tridimensional, la capacidad de síntesis, la observación, todo lo que finalmente a lo largo de la carrera se va necesitando. El último que me acuerdo de los exámenes era con papel, nos pidieron hacer un exhibidor de relojes. Igual que era de relojes, o de lentes, era relojes o lentes, tú decidías. Y igual me tardé 1 hora y media pensando y viendo que todos avanzaban y yo haciendo una cajita espantosa y no quedaba. Llevé material bien padre, ¿no? Llevaba hojas de colores y con una estructura, o sea, un buen espesor, con un buen calibre, pero no me salía hasta que de repente dije, no, esto se está deshaciendo en una cajita espantosa, así se estaba desarmando, porque no podías pegar, era con ensambles. Pues al final, igual, decidí enrollar
hojas, hice 2 cilindros, los incrusté, o sea, le hice un orificio, lo incrusté, se formó como una T y puse los lentes, o sea, le hice tres, como cavidades y le puse los lentes. Y fue, o sea, la verdad es que lo vi y dije, soy un genio, ¿no? En ese tiempo, Ya la hice. porque además lo hice en 20 minutos, ¿no? O sea, después de estar pensando, y híjole, no, esto está muy A ver, complicado. ese es un proceso, Pablo, bien interesante del proceso creativo, ¿no? Así es. Es decir, te dices, en 20 minutos. No, no, no es que no fueran 20 minutos. Mm, mm. Es todo lo que hay Sí. detrás, toda la lucha. Y yo le digo a mis alumnos, a ver, piensen como si las neuronas están en este estira y afloje de que no, 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 tú espérame. Y llega la otra neurona y te dice, a ver, ¿y por qué no le pones? ¿Y por qué no cilindro? ¿Y por qué no sé qué? Es todo un trabajo de la ardilla acá arriba verdaderamente exhaustivo. Cuando surge la solución es porque lleva un trabajo previo impresionante. Y además también hay que estar abiertos a eso, ¿no? Porque luego no estamos abiertos a esas soluciones que nos llegan. Así, O sea, claro. porque yo pude haber pensado, no, 2 cilindros, y después, no, no, no. ¿No? Yo tengo que hacer una caja porque Con me cajita, pidieron. cajita, Exacto. claro. O sea, yo me pude haber quedado ahí, pero el estar abierto a esas oportunidades que te da el haber indagado previamente es Y importantísimo. finalmente creo que esos exámenes lo menos importante es el resultado, Así ¿no? es, así Porque es. yo creo, yo nunca estuve en uno, por supuesto, ni como aspirante, ni como profesor, ni como sinodal, ni como nada, pero me imagino que el proceso que evalúan es la capacidad creativa, la inventiva, la intencionalidad, el Sí. estar ahí buscándole, ¿no? Es más, la actitud, digamos, del alumno. A lo mejor el primero que se desespere, que aviente, que entrega y lo que sea, no, pues esto no va a aguantar, mejor dale las No, gracias. pero fíjate que en ese sentido, en el CD sí es muy hacia el objeto. Y en el objeto puedes percibir todo esto que dijiste se puede percibir en lo concreto. Y pues Claro, al final se quedaban con eso, o sea, todas las hojas que recortamos te lo llevabas y solo se quedaban con eso y con tu numerito de aspirante. claro. Entonces, en realidad lo que evaluaban era el objeto, pero dentro del objeto se ve todo eso. O sea, Sí, sí, se sí, por ve supuesto. quién, te digo, eran 2 cilindros, pero nada más eran los cilindros. También tenía 3 muescas, 3 ranuras que indicaban una más grande para que entrara donde estaba la nariz y Exacto, otras 2 que son las patitas. las Entonces, patitas. estos pequeños detalles, digo, yo no Claro. estuve en la evaluación de eso, pero yo ahora me puedo dar cuenta que eso estaba bien realizado. Por eso te digo, el profesor, los que están evaluando, dicen, no, no anda tan perdido el chamaco, o sea, tiene esa capacidad de observación, de entender el objeto que va a exhibir, etcétera, 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 ¿no? Y Así es. cuando te dicen, Paolo, sí, sí quedaste en el CD, ¿qué onda? ¿Qué pasa contigo? No, todos, ¿no? Ya salieron los resultados, los pegaban en la vitrina. Antes no te mandaban correo, No, los pues no, pegaban no en la había. vitrina. Entonces, tenías que llegar a la vitrina y ver como de película si estaba tu nombre o no. Claro. Y obvio, todo el mundo, o sea, había quien sí quería, pero yo dije, no, yo no voy con nadie porque me voy a sentir fatal que si entre el otro y yo no. Entonces me fui directo, veo mi nombre, bueno, no era mi nombre, era más bien el número, Tu creo, número, ajá, tu matrícula. de la matrícula y feliz, ¿no? O sea, Oye, y tú decías, sí soy, a ver la credencial. sí, no, 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 feliz, ¿no? Y claro, te vas a dar el tour y dices, ahora esto es mío, ¿no? O sea, Claro. ese examen también te da esta cuestión de pertenencia, que todas las escuelas lo tienen, pero no sé cómo cala tanto esta selección que dices, no, claro, este espacio es mío, y entonces te lo Es, apropias. aparte es cuando ves aprobado, dices, wow, no fue mi papá, no fue mi mamá, no es el que los Y, cuates me hayan echado porras, o sea, es mi primer logro así es. en todos los sentidos, ¿no? Sí, y tal cual Tú llegar a después, donde querías por tus propios medios y por tus propios así es. méritos, pues. Y después de tanta crisis, ¿no? Después de tantas posibilidades de ser odontólogo, ya hasta maestría, sabía qué maestría quería, ¿no? Cuando era odontólogo, sí, ¿no? Claro, tenés mucha Maxilofacial, información familiar, por supuesto. exacto. Pero después de todo ese proceso, cuando estás ahí dices, claro, lo logré.
ahora vamos a trabajar en esto, ¿no? O sea, de aquí soy, es mío. Cuando fue la primera clase, Paolo, ¿qué pasa? Empiezas a decir, estoy en el lugar correcto. Sí, sí, pero te empiezan te empiezas a dar te empiezan a dar como de cachetadas casi, casi, no, pero te empiezas a dar golpes de realidad, porque claro, tú llegas con el ego inflado de yo soy diseñador, ¿no? Yo entré aquí, y de repente te das cuenta que tienes un camino por recorrer, ¿no? Cuenta, porque nos llevas de tan de la mano en este proceso de la admisión, ¿no? Y del proceso que se da para entrar al CIDI, que creo que también vale la pena decir, a ver, cada generación que entra tenía un nombre, no sé si lo siga teniendo, ¿no? Tenía un nombre, se la bautizaba, y subiendo las escaleras, este pizarrón maravilloso que era el Facebook. Sí, el Facebook de aquella época. Exactamente. ¿Qué pasa? ¿A qué generación perteneciste? ¿Cómo los bautizan? ¿Qué onda? Pues mira, cuando entré, tengo entendido, los 30 años de diseño industrial. Claro. Y se iba a hacer un evento y por alguna razón no se... Era 99. Ajá. Porque en el 69 exacto, nace el 14 de abril del 69 y entonces te toca a ti el 99. En el 99. Y no se pudo hacer el evento y entonces era 30 más 1. Me acuerdo perfecto. Cierto, claro, estaba lleno de carteles, el 30 más 1. 30 sí. Más 1. Bueno, es que hay que decir, a ver, hijo, ¡ay, estos momentos históricos! En el 99, pues sale un chamaco que se llama Mosh, ¿no? Y que nos manda a paro. Así entonces, es. Por eso no hubo celebraciones y por eso pues, se transfieren un montón de cosas. Se llevó, porque en realidad yo entré justo, yo estaba en el CIDI, justo cuando vino la huelga, ¿no? En el 2000. Y aquel paro está espantoso, una noche nada más que nos avisan y nos dicen, ahora de corran porque ya llegaron los arquitectura y tuvimos que salir del CIDI y nosotros del posgrado que estábamos arriba, afortunadamente no pasó a mayores, alcanzamos a cerrar puertas y todo. Y seguramente también por ahí tu familia te ha dicho, ya vi, una paro, pero, ya sabíamos. Pero déjame decirte que en ese sentido, mis papás son de la UNAM también, ¿no? Mi mamá estudió en la prepa 5, mi papá en la prepa 6, estudió odontología ahí en CEU, mi mamá en la arquitectura, entonces sí había una cuestión ahí de la UNAM como muy en la familia, ¿no? Muy en el ADN. Muy en el ADN. Y además, o sea, he de decirte, aunque dentro del CIDI se dice que hay una élite y que somos de no sé qué nivel, y en ese momento... Son la joya de la corona de arquitectura. Un poco más, ajá. En realidad yo estaba a favor del paro, o sea, a mí, muy en lo profundo y muy en lo cierto es, si yo tuviera que pagar cuotas, así fueran pequeñas, aparentemente, me costaría mucho más. A ver, es que aquí entonces hay que hacer... Y esa cuestión social para mí era importante. Entonces, en el CIDI hubo una sesión de, vamos a, ¿cómo ven? Vamos a, pero nos trataban de convencer de que no, evidentemente. Y fuimos como 5 cuates. Que dijeron, sí, vamos, estamos con el Mosh. Nosotros estamos, no, es que no era con el Mosh. No, sí, pero bueno, era el que daba la cara, ¿no? No, compañera, no se equivoque. No. En realidad era con el movimiento. O sea, a ver, hay que poner también en contexto, Paolo, para que luego no se salgan nuestras palabras de contexto. Yo ya estaba como académico, ¿no? De posgrado. Entonces, tú estabas como alumno, yo estaba como académico, la visión era diferente. Completamente. Pero bueno, a ver, el punto es... Tu experiencia te daba para ver más allá de lo que yo a lo mejor podía ver. Para yo decir, yo no estaba a favor del movimiento. Eso. ¿No? Bueno, exacto. No, habrá otras maneras. El punto es que hubo un ajuste económico. Recordemos que ya en los años, cuando se nos quitan los ceros y los nuevos pesos y los no sé qué, las cuotas de la UNAM finalmente se van a centavos. Sí. Por el recorrer el punto, por el quitar ceros a la moneda. Sin embargo, las cuotas que estaban destinadas a extranjeros estaban en dólares y los dólares no se tocaron, los dólares seguían siendo dólares, ¿no? Pero las cifras que tenían que pagar los nacionales en pesos, en lugar de ser, voy a poner un ejemplo, en lugar de ser 1,000 pesos, era un peso. Un peso. Ajá. Y a la hora del ajuste económico de la misma rectoría,
que dice, no, tenemos que actualizar los costos. Así es. Obviamente se van a un incremento que el alumno que venía pagando $1, de repente le dicen son $200 y te dicen, a ver, espérame, ¿de dónde? ¿De dónde voy a sacar? Entonces, ¿No? sí, ese es el contexto real. Exactamente. Es más allá de si estás a favor o no estás a favor, es que en la situación, en el momento real, es ¿de dónde voy a sacar eso? Sí. Ahora, fue un movimiento político que se politizó mucho con partidos políticos, etcétera, sí, etcétera. La UNAM es eso. Y se fue a 9 meses, ¿no? Sí, 9 meses. Sí. Terribles. Eso estuvo terrible. Exacto. En la licenciatura, no sé si se cortaron, si no se cortaron. Nosotros en el posgrado empezamos a dar clases en un Sambors, en la casa del doctor Oscar Salinas. Terminamos en un colegio de monjas que decían, pues si vienen y preguntan, decimos que es una reunión de padres de familia. Sí, sí. Al final acá el coordinador, Fernando Fernández y el equipo, todo el CID, claro, consiguieron dar clases en el IE y quien prestó las instalaciones. Y en ese momento me tocó también tomar la decisión de sigo asistiendo o no asisto, ¿no? Claro, porque también esa era otra, la libertad absoluta. Profesores y alumnos que se quieran sumar al movimiento no tienen por qué venir a clases, ¿no? Ni presentar absolutamente nada. Sí. Nosotros en el posgrado solamente un profesor que pertenecía a economía, él dijo, yo me bajo, yo estoy con economía, yo me voy al paro, ¿no? Todos los demás no. Es más, posgrado sigue trabajando, posgrado de diseño, obviamente. Terminamos trabajando en unas instalaciones de un psiquiátrico que consigue la Facultad de Arquitectura. Ok. Pues, al final yo decido sí integrarme a las sesiones dentro del IE. Hubo otros compañeros que ya no estuvieron ahí y que terminaron un año después que yo, o sea, se quedaron con la generación de abajo. Te la jugabas, ¿no? Exacto, te la jugabas y lo aceptaban. Eso creo que es algo importante, que tomabas decisiones y lo asumías. Y además, Paolo, algo importantísimo es la convicción. Exacto. Es decir, sí estoy, y que también nos volvía mucho más empáticos socialmente, responsables socialmente desde otro contexto. No la responsabilidad social como se entiende hoy, sino estamos hablando de hace 22 años. Así es, y que te forma como universitario, ¿no? Como profesionista. Son esas decisiones que uno va tomando, que no son, que lo decías, ¿no? La decisión de haber entrado y fue por mis méritos, y eso se va haciendo mucho más complejo, ¿no? Claro. Y para mí fue maravilloso porque además tuvimos que trabajar sin talleres, entonces aprendí mucho más. Bueno, también. Algo parecido que está sucediendo hoy. Ahora, pero ahora el tema es que no hay en donde puedas ir a trabajar porque te enfermas, ¿no? Entonces. Oye, Paolo, se me está acabando el tiempo. Sí, y todavía no llegamos a la primera clase. La primera clase, te lo voy a decir. No me digas nada. ¿Me regalas otra sesión? Sí, claro. Entonces, ¿qué te parece si aquí dejamos este primer bloque y ahí le decimos a nuestros seguidores que estamos en Facebook, YouTube, próximamente estaremos también en Instagram, y que nos sigan, y que aquí vamos a la siguiente, vale, la segunda sesión con Paolo, que está hoy emocionantísima, ¿sale? Perfecto. Perfectísimo. Gracias, Paolo.